El romanticismo europeo fue un movimiento cultural, artístico y político que surgió en Alemania y Reino Unido a finales del siglo XVIII, como una reacción al racionalismo de la Ilustración y el neoclasicismo, dándole importancia al sentimiento. Su rasgo revolucionario es incuestionable. Su característica fundamental es la ruptura con la tradición, con el orden y con la jerarquía de valores culturales y sociales imperantes. Su rasgo más revolucionario es la eterna búsqueda de la auténtica libertad. El romanticismo se representa de manera diferente y particular en cada país, ya que es un reflejo de la manera de sentir y concebir la naturaleza, la vida y el propio ser humano. Incluso dentro de una misma nación se desarrollan distintas tendencias que se proyectan también en todas las artes. Se desarrolló fundamentalmente en la primera mitad del siglo XIX, extendiéndose desde Alemania a Inglaterra, Francia, Italia, España, Rusia, Polonia, Estados Unidos y las recién nacidas repúblicas hispanoamericanas. Tanto la pintura como la escultura romanticistas se basaron exclusivamente en los sentimientos del humano, en los sentimientos internos y externos, y dentro de ellos cabe mencionar los sueños. Una peculiaridad de este movimiento fue su extensión, que abarcaba desde paisajes calmos hasta paisajes tétricos, y desde momentos históricos hasta momentos cotidianos. Y es que a la larga así sentimos los humanos: no siempre amamos, ni siempre odiamos, no siempre reímos, tampoco siempre lloramos. Lo que dejó este movimiento artístico fue la síntesis entre el sentimiento y el arte propiamente pictórico. Valioso para la humanidad, el romanticismo, ya que el hombre encontró en él un balance que pronto perdería, un balance efímero y un despertar a la realidad, un sentido de nacionalidad y un sentido de amor y sentimiento entre las masas. Desde la pintura tenemos una variedad de artistas: el alemán David Friedrich, en Inglaterra a William Black, John Constable, Joseph William Turner, en Francia a Theodore Géricault y España Francisco de Goya, entre otros. Sin embargo, por otro lado, además de esta línea productiva de artistas visuales en Europa, vamos a continuar inmiscuyéndonos en ese mismo periodo, pero desde Argentina. Una de las características generales de la pintura romántica en Argentina son tendencia al romanticismo europeo, pero con impronta personal, carácter costumbrista. Los primeros pintores formados en la Argentina fueron Carlos Morel y Fernando García del Molino, quienes se enrolaron en un romanticismo ingenuo de cuño local de corte costumbrista. Se destacó en este periodo Prilidiano Pueyrredón, quien nos va a mostrar a través de sus paisajes lo que son las características románticas y su influencia en el arte de la época. Carlos Morel fue un pintor y litógrafo que nació en 1813. Abordó todos los géneros más populares como retratos, temas religiosos, paisajes, pinturas costumbristas y temas históricos como una forma de atesorar el pasado. Morel produjo una gran cantidad de óleos y acuarelas que ilustran las calles porteñas, las pulperías, los gauchos y otros personajes de los primeros años patrios. Se ha catalogado su estilo dentro del romanticismo por los dramáticos movimientos y la gestualidad de sus personajes, así como también por los efectos lumínicos y los colores contrastantes. Este pintor realizó retratos, algunos notables como los de Florencio Scardo o de Patricio Peralta Ramos. También pintó miniaturas, algo que estaba de moda por aquellos tiempos, y entre ellas se destacan las miniaturas del general Juan Manuel de Rosas y las de Encarnación Curra, pintadas en 1836 junto a García del Molino, con quien estudió dibujo e hicieron trabajo juntos. También realizó escenas costumbristas y algunas pinturas que representaban enfrentamientos y batallas federales. Fernando García del Molino, junto con Carlos Morel, figura entre los primeros artistas con obra documentada en miniaturas, cuadro al óleo y dibujo. Si bien su formación temprana se inicia en la Academia de Dibujo de la Universidad de Buenos Aires, se reconocía como autodidacta. A los 25 años de edad ya es un artista de renombre para la época.
Los retratos de Juan Manuel de Rosas, Manuelita Rosas y Encarnación Ezcurra figuran entre sus trabajos más reconocidos y es por su carácter de ser, en los hechos, el pintor oficial de la familia de Rosas que es principalmente recordado. Prilidiano Pueyrredón, entre 1859 y 1870, se dedica casi plenamente a sus pinturas, realiza gran número de retratos y paisajes gauchescos, típicos de la época. Refleja con una mano mágica el dulce paisaje de la patria. Ha pintado cuadros como San Isidro, Un alto en el campo, Un alto en la pulpería, Esquina porteña, Gauchos, Lavanderas en el Bajo de Belgrano, El rodeo, que responden a un estilo en general romántico. Estos cuadros muestran escenas de la vida cotidiana, muestran típicas situaciones de la época, hombres y mujeres con característicos trajes a caballo en carreta, la extensa y desolada llanura y los infaltables ombúes. La pintura entre los años 1830 y 1852, los artistas, todos extranjeros, fueron muy pocos y sus obras escasas. En el periodo comprendido entre 1830 y 1852, los trabajos aumentan en cantidad y mejoran en calidad. Nuevos artistas extranjeros con técnicas europeas arriban a nuestro país, entre ellos Carlos Enrique Pellegrini, Augusto Movicin, Lorenzo Fiorini, Mauricio Rugendas, Amadeo Graz y Adolfo de Astrell. Entre los primeros pintores argentinos figuran Carlos Morel, García del Molino, Benjamín Rawson y Prilidiano Pueyrredón. No obstante, los diferentes temperamentos y los diversos orígenes, técnicas y méritos, estos artistas pintaron, dibujaron o grabaron personajes de la época, tipos autóctonos, escenas y costumbres. Envuelven sus obras una singular semejanza y un sentido de equilibrio que siempre caracterizó a nuestra pintura. Han sido llamados los precursores. Un elemento característico de este periodo es el predominio del retrato destinado a evocar la imagen de variados personajes de la época. Su empleo declinó en las últimas décadas del siglo debido a la aparición del daguerrotipo o antecesor de la máquina fotográfica, aunque algunos dejaron los pinceles para trabajar con el nuevo invento. Con todo, la pintura de retrato continuó, pero con menos intensidad que en los primeros tiempos. Como reacción al exceso de antimentalismo propio del romanticismo, tenemos el realismo, tendencia artística europea que se enmarca aproximadamente en la segunda mitad del siglo XIX y que aspira a reflejar la realidad cotidiana de modo objetivo. Las nuevas ideologías sociales, el nacimiento de la fotografía y el desarrollo científico serán sus bases doctrinales. Surge en Francia y pronto se difundirá por el resto de Europa. Entre sus figuras más destacadas se encuentran Gustave Courbet, 1819-1877, con El entierro de Ornans, obra que refleja la dura vida del trabajador, Honoré Daumier, 1808-1879, cuya característica es la satirización de sus personajes. Millet, 1814 a 1875, observador de la vida y del mundo del labrador, lo que refleja en obras como El Ángelus y Las Espigadoras. Otro movimiento del impresionismo que nace a partir de la segunda mitad del siglo XIX, una nueva corriente artística que rompe con el realismo. La nueva concepción del artista era intentar transmitir el ritmo cambiante de las cosas, bajo la influencia de lo espontáneamente percibido y utilizando la vibración de la luz. Así intentaban exponer las impresiones que el artista experimentaba al observar la naturaleza. Postimpresionismo es un término histórico-artístico que se aplica a los estilos pictóricos a los finales del siglo XIX y principios del XX, posteriores al impresionismo. Ninguno de los artistas que se les denominó postimpresionistas estuvieron conscientes de estar en la etapa artística del postimpresionismo. Fue un término histórico que se utilizó tiempo después de que estos exponentes del arte habían fallecido. Artistas a mencionar: Paul Cézanne, Vincent van Gogh, Paul Gauguin, los cuales junto a Georges Seurat fueron los más destacados representantes de la tendencia. Otro movimiento, el simbolismo, que fue un movimiento artístico y literario del siglo XIX europeo surgido en Francia y Bélgica. Es considerado uno de los más importantes de su época. El simbolismo e impresionismo son dos estilos contemporáneos con diferentes formas de reaccionar frente al realismo.
Paralelamente a todo este conjunto de estilos pictóricos que se desarrollan a lo largo del siglo XIX, nace a finales de este siglo un estilo renovador, particularmente en arquitectura y en las artes decorativas, el modernismo. Y las vanguardias artísticas históricas o vanguardismo es el movimiento cultural que surge entre finales del siglo XIX y a lo largo de los siglos XX y XXI que reaccionan a un orden previo. El término vanguardia como tal alude a algo que va por delante. Como primeras vanguardias tenemos el cubismo, futurismo, suprematismo, constructivismo, fauvismo, expresionismo, abstracción, dadaísmo, neoplasticismo y surrealismo, y otras segundas vanguardias como el pop art, entre otras.